Las Biblias en Isaías 55 y vamos a ir al versículo 1 y dice así la palabra del Señor, dice: a todos los sedientos. ¿Cuántos están sedientos? Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero. Qué escaso el dinero, ¿no? Honestamente. Oye, ¿por qué tan escaso para los hispanos? ¿No sabe que esa es una pregunta que yo me he hecho? ¿Por qué en los americanos y por qué en los chinos, los dueños de las empresas en los Estados Unidos son chinos, son orientales, llegan a este país y prosperan? Todos los jefes, la mayoría de los jefes de ustedes son chinos, americanos. Qué pocos jefes hispanos hay, ¿verdad? Y prosperan. Entonces dice: venid, comprad sin dinero y sin precio. Me devuelvo. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y aquí, ya voy a seguir, pero aquí me detuve un poco preguntándole al Señor eso. Señor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que el mundo esté tan próspero, el mundo inconverso, el mundo que no conoce a Dios, el mundo que adora a los ídolos, el mundo que está allá afuera? Ustedes saben que los hindúes adoran al elefante, otros adoran a Buda, otros adoran ¿cuántas cosas se adoran? A Guadalupe. O sea, si vamos a ver todas las adoraciones que hay de los ídolos, y sin embargo nosotros vemos que están prósperos económicamente. ¿Y qué pasa con nosotros, los hijos de Dios? Si Él es el dueño del oro, de la plata, de todo cuanto existe, ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde estamos nosotros sentados? ¿Seguimos en la misma situación? Y esa fue una pregunta que le hice al Señor. Señor, ¿por qué? Entonces yo le pregunté al Señor: Señor, ¿cuál es la razón? Y el Señor me llevó a esta prédica de hoy. Y yo sé que si tú haces lo que el Señor dice en esta prédica, lo que Él dice en la palabra de hoy, si tú lo pones por obra, 2015 no va a ser un año como para todo el mundo. No, va a ser un año especial para los hijos, porque Él quiere que sus hijos seamos los mejores del mundo. Él nos quiere, Él anhela, dice la Biblia que Él nos anhela con amor, pero que seamos obedientes. Sigamos con la prédica. Y dice: oídme atentamente. Voy al versículo 2, dice: oídme atentamente y comed. Oídme, ojo, la palabra dice oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído. Ojo que no dice vayan y trabajen como ellos, vayan y hagan empresas como ellos. No, lo que dice es inclinad vuestro oído. Esto parece una locura. Señor, y solamente por inclinar el oído, por obedecer a tu palabra, tú me vas a abrir las ventanas de los cielos y tal vez yo voy a tener lo que ellos tienen, que han trabajado con años y años. Así es. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere probarle al mundo que Él es Dios sobre todas las cosas, no porque Él lo quiere hacer, porque Él es Dios sobre todas las cosas, sino porque Él quiere que el mundo se dé cuenta que Él quiere que sus hijos sean prosperados en todas las cosas, que seamos bendecidos en todo. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, ojo, el oído, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Haré con ustedes pacto eterno. Esa palabra era una promesa que el Señor había hecho por medio de Isaías, pero esa promesa tenía que cumplirse algún día. Esa promesa se cumplió un día en la cruz del Calvario. Esa promesa ya se hizo una verdad.
El problema es que la falta de conocimiento del pueblo de Dios acerca de los regalos y de las promesas de Dios ha hecho que el pueblo de Dios siga todavía viviendo en ignorancia, en pobreza, en enfermedad, en dolor, en angustia. Que todavía vivamos quejándonos de las situaciones. Pero cuando el pueblo de Dios logre entender, comprender, cambie su mentalidad y la mentalidad tenga la misma de Cristo, porque tenemos la mente de Cristo, ese día nuestras vidas son transformadas y cambiadas radicalmente. Y lo que una vez tú eras, vas a mirar y vas a decir: wow, ¿cómo era yo de pobre? ¿Cómo era yo de miserable? ¿Cómo era yo de enfermo? ¿Cómo era yo de malo? Y ahora mira cómo he crecido, mira cómo he sido bendecido, mira que sí se ha hecho una realidad la palabra de Dios en mi vida. Suena paradójico esa palabra, comprar sin dinero. Pastor, ¿y cómo voy yo a comprar sin dinero? ¿Cómo voy a hacer si es que la vida, la sociedad, el mundo que se mueve es o trabajas? ¿Cómo lo voy a hacer? Es una locura. Pero dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Dios estaba hablando de un pacto que se llama el pacto de la gracia, el pacto eterno. Estaba prometiéndonos el pacto. El mundo no conoce el pacto, el mundo religioso no conoce el pacto, no saben del pacto de la gracia. Hebreos 10:16 dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Es un pacto, es el pacto de Dios. Él dijo que no se iba a acordar más de tus pecados. Tú fuiste perdonado por Él. Él no se acuerda de lo que tú hiciste. Él no se acuerda de tus pecados, Él no los mira. Él solamente quiere mirar cómo está tu corazón con Él, cómo están las cosas que tú haces con referencia a Él. Él quiere mirar cuál es exactamente la condición tuya en cuanto a Él. Ayer expliqué muchas cosas que quiero explicarlas después con más calma, de lo que es el pecado, para que podamos entender esas cosas que Dios nos quiere dar. Pero vamos a seguir. El pacto que el Señor nos entregó es un pacto de sobreabundancia, de sanidad, de paz, de amor. Él dijo buenas malas, ¿verdad? Buenas nuevas. ¿Y qué son buenas nuevas? Imagínense que yo les venga a traer buenas nuevas y venga y les diga: no, ustedes son unos pecadores, ustedes son lo peor, estás enfermo, estás acabado, estás pobre porque eres un pecador. ¿Esas son buenas nuevas? No, las buenas nuevas es que Él en la cruz del Calvario se llevó nuestras enfermedades, se llevó la pobreza, nos perdonó los pecados, nos ve limpios, Él nos ve santos, Él nos ve perfectos, Él nos ve puros, porque Él nos compró a precio de sangre. Él nos compró, tú eres de Él. ¿Sabe que podía decir aquí una palabra? Que somos ladrones, todos. Voy a tratar de limpiarme un poquito del robo que le estoy haciendo a mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él me compró a mí, yo le pertenezco a Él, y si yo hago todo lo contrario de Él, le estoy robando a Él lo que Él ya me lo dio. Le estamos robando a Dios. Y no estoy hablando de dinero. El pastor va a hablar de dinero. No, estoy hablando de mi vida diaria. Obedézcale al Señor, no le robes al Señor. Obedézcale en la palabra. Cuando tú dejas de venir y escuchar la palabra, le estás robando el tiempo que Dios te ha entregado. Cuando tú dejas de leer la Biblia en tu casa, le estás robando el tiempo al Señor. Cuando tú dejas de orar, le estás robando a Dios. Tremendo, hermanos. No le robemos más a Dios. Caminemos en rectitud con Él y Él nos va a dar todo lo que Él ya nos prometió. Todo lo vamos a tener.
Es que el Señor nos mira y dice, pero ¿cómo le voy a dar si me roba el tiempo? Entonces, si le doy dinero, me roba también el dinero. O sea, pensemos, hermano, en eso. Tenemos que caminar. O caminamos en santidad, pero no porque nosotros vamos a hacer un esfuerzo en santidad, sino porque cuando tú crees la palabra de Dios, automáticamente la santidad es imputada dentro de ti, y el Espíritu Santo que mora dentro de ti no te va a dejar cometer pecado, no te va a dejar cometer errores. Hay gente que dice, y si fulano de tal comete pecado, ese no es problema suyo, déjelo, que ese es problema de él con Dios. Tú preocúpate por escuchar la palabra de Dios, por amarlo a Él, por vivir con Él, por orar, por caminar con Él, que Él no te va a dejar caer, nunca jamás te va a dejar caer. El Espíritu Santo te va a enseñar la verdad y no te va a dejar caer. Aunque esté en medio del pecado, el mismo Espíritu Santo te va a arrancar de allá y tú vas a decir, pero es que casi caigo, casi, pero no cayó. Y como los casi no valen, o bueno, en Colombia no valen, comprar sin dinero es creer y confesar lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, para el mundo esto es una locura. Para el mundo es una locura. Y sabe una cosa, la gente dice, por eso es que la gente dice, oye, qué fácil eso, ¿no? Solamente con confesar y creer, y no tengo que trabajar. No estoy hablando de que no tienes que trabajar. Estoy hablando que cuando tú crees y confiesas, todas las bendiciones vienen. Y el Señor te da la sabiduría para manejar tu trabajo. Y el Señor te da la sabiduría para montar una empresa. Y el Señor te da la sabiduría para estudiar. Y el Señor te da la sabiduría para tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y el Señor te da todo con tal de que tú vivas en victoria todos los días. El Señor Jesús dijo, orad sin cesar, ¿se acuerdan? Orad sin cesar. ¿Y cómo oramos? Hay gente que dice, no, sí, un momento, yo me la paso orando por la mañana. Dios te salve María, llena eres de gracia, Padre nuestro que estás en el cielo, ya, y dele. Eso no es orar, eso es rezar. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Él, declarar lo que Él hizo con nosotros. Orar es levantarte en la mañana y decirle, Padre, gracias por ese pacto tan maravilloso. Señor, yo me declaro bendecido. Yo declaro que esa palabra tuya se hace una realidad en mi vida. Yo me declaro próspero en todas las cosas. Me declaro sabio. Yo declaro que mi esposa, mi esposo son fieles en mi vida. Yo me declaro que yo soy una persona fiel. Yo me declaro que no hay gente que me traicione. Yo declaro que mis hijos son los mejores. Y eso es orar, porque estás declarando la palabra de Dios. Estás declarando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y le estás diciendo, yo te creo, Señor, yo te creo, Señor, yo te creo. Y cuando tú oras, cuando tú decretas esa palabra todos los días, el Señor está enviando sus ángeles para que te ayuden en todas las cosas de tu vida. Y es cuando tu vida comienza a ser transformada y cambiada. Y alguien va a decir, pero ese no hace nada, ¿por qué le va tan bien? No es que le va tan bien, sino que los ángeles le están ayudando, porque la palabra dice que todo el que confesare a nuestro Señor, Él lo bendecirá grandemente. Hermanos, este pacto es de fe. El pacto de la gracia es de fe. Esto no es de obras. Porque alguien dice, no, pero es que tenemos que obrar. No, esto no es de obras. Porque si es por obras, no necesitamos la fe. Entonces no necesitamos a Dios. Sino que tú obras y listo, y consigues. El mundo vive por obras. Y eso es lo que yo quiero enseñarles hoy, iglesia. El Señor me dijo, yo quiero levantar hombres y mujeres y quiero demostrarles a mis hijos que no tienen necesidad de ser tan inteligentes, que no tienen necesidad de ser tan preparados, que no tienen necesidad de ser hijos del más poderoso para yo darles y abrirles las ventanas de los cielos. Ellos han prosperado porque han trabajado, pero mis hijos no necesitan eso. Suena una locura. Suena una locura. Pero el evangelio es locura para los que se pierden. Ustedes se acuerdan
el pueblo de Dios, el Señor en el desierto, tomó 2 millones de personas, 2 millones de judíos, los sacó de Egipto con hambre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los que han leído la Biblia, agarró esos 2 millones de judíos que estaban esclavos. ¿Sabe cómo sale un esclavo? Con cadenas. Sin embargo, él, antes de salir, hizo que los egipcios les dieran el oro. ¿Para qué el oro? ¿Para qué iban a necesitar ellos oro en el desierto, donde no podían comprar nada? ¿A quién le iban a vender el oro? Pero el Señor les estaba demostrando algo poderoso. Y las mujeres sacaron todos sus arcillos de oro, sus prendas de oro, y se los dieron a los egipcios. Y ellos salieron, a los israelitas, perdón, y ellos salieron de allá, 2 millones. Porque ellos en su corazón lo único que querían era dinero. ¿Cuántos vienen a la iglesia solamente? Señor, dame dinero, dame prosperidad, buscando el yo. Y el Señor les demostró y les dijo, les voy a dar dinero. ¿Y para qué les sirvió el dinero? Para hacer un becerro de oro y adorar a un ídolo y ser destruidos. Para eso les sirvió el dinero. Pero después de que ellos no pudieron hacer nada con ese oro y que fue destruido, el Señor les demostró algo mucho más grande. Les dijo, van a pasar el desierto, sus ropas nunca jamás se gastarán, tendrán comida todos los días de su vida, todos los días el maná del cielo bajará, les dio codornices, los llevó por el desierto, les enseñó un verdadero camino y les dijo, por fe van a caminar y nunca les faltará nada, serán prósperos y serán bendecidos con toda bendición. Y después, cuando ellos creyeron, los que creyeron, porque los que no creyeron murieron en el desierto, pero los que creyeron pasaron a la tierra prometida, y cuando pasaron a la tierra prometida era una leche que fluye, es una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, una tierra bendecida, y el pueblo de Dios era bendecido con todo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, porque le creyeron a Él. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El hombre natural no puede comprender esto, no lo puede entender, no puede comprender este evangelio, porque para él es una locura. Ese hombre que se para allá y está hablando cosas ahí y lee en la Biblia y dice, no, la Biblia está llena de mentiras, la Biblia no dice la verdad. Para ellos es una locura. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Hermanos, este evangelio es poder. Poder. Yo le estaba contando los testimonios de lo que pasó conmigo, de lo que el Señor ha hecho conmigo. Le estaba contando los testimonios a los hermanos. Sin dinero, pude tener los mejores doctores acá. Sin dinero fui al mejor hospital. Sin dinero me trataron lo mejor. Sin dinero recibí la sanidad. Sin dinero he tenido alimento, he tenido ropa, he tenido todo en este país, porque le he creído y he confiado en el Dios Todopoderoso. Sin dinero. Y la felicidad no es tener 2 casas, porque hay muchos que dicen, no, pero es que yo quiero una casa. Esa no es la felicidad. La felicidad es donde tú puedas estar y que el Señor, mire hermanos, el Señor puede que, aunque tú no seas propietario de casa, el Señor quiere que lo hagamos, Él quiere entregarnos la tierra, pero aunque tú no seas propietario, tú tienes que darle gracias a Dios porque Él te ha dado y te ha producido el dinero para pagar el lugar donde estás. Es como si fuera tuyo. Es igual que si fuera tuyo. Una persona le debe al banco $400,000, está pagando mensualmente. ¿Esa casa es tuya? No, es del banco.
Lo único es que allá le pudiste hacer algunos cambios, y muchas veces nos jactamos. Mi casa, esa casa no es tuya, es del banco. Cuando el Señor te la entregue cash, esa es tuya, y eso es lo que el Señor quiere con sus hijos, que lo tengamos cash, que Él sea de nosotros, que no le tengamos que pagar a nadie. Mateo 7:7. El Señor Jesús nos enseñó algo muy lindo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y yo sé que muchos dirán: pastor, ¿y cómo debo de pedir? Pastor, siempre estoy pidiendo, siempre le estoy pidiendo a Dios que me dé, y yo nunca recibo nada, pastor. O hay veces que el Señor me da tan poquito. ¿Por qué? Y ahí fue donde comencé el tema hoy. Porque eso es lo que muchos decimos: Señor, ¿pero por qué? Señor, yo le he pedido. Yo sé que muchos se hacen esa pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo he pedido esto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que pedir creyendo que lo recibimos, y no pedir con ansiedad y con afán. ¿Qué quiere decir eso? Aquí viene lo bonito, lo lindo de mi Señor. Dice que no pidamos con ansiedad ni con afán. ¿Por qué dice el Señor que no pidas con ansiedad? Vamos a leer el versículo y después lo explicamos. Mateo 6:25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, el Señor conoce nuestra condición. Pero ¿por qué dice la Biblia que no pidamos con afán ni con ansiedad? Por esto: porque la mayoría de los seres humanos piden cuando están en problemas. Mire, vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes buen dinero en el banco, en tu chequera, en tus cuentas corrientes, tú no le dices: Señor, gracias por esta bendición, Señor, dame más, Señor. Yo te pido, Señor, que siempre esté próspero en todas las cosas. No le dices. Si estás si estás sano, tú no le dices: Señor, dame más sanidad, quiero ser sano todos los días. No le dices. Entonces, cuando llega la enfermedad o cuando llega el dolor, tú entras afanado a la iglesia: Señor, hágame un milagro, por favor, estoy enfermo, estoy pobre, y comienzas a llorar ansioso, con un afán. Viene a pedirle al Señor, y el Señor le dice: ¿y por qué no me lo pediste antes? ¿Qué es lo que el Señor nos ha querido decir acá? Que nosotros tenemos que pedirle todos los días de nuestra vida por lo que va a venir, y así nunca nos llega la enfermedad y no nos llega la pobreza. Por eso es que tenemos que declarar. Cuando yo me levanto en la mañana, yo declaro: Señor, gracias porque yo soy próspero, gracias porque yo soy bendecido, gracias, Señor, porque sé que el dinero no me falta, que siempre está en el banco. Señor, gracias por la sanidad que tú me das todos los días, porque yo sé que la vida de Cristo Jesús actúa en mi cuerpo mortal. Gracias, Señor, por la sabiduría que me das. Yo tengo la mente de Cristo, me declaro sabio, me declaro próspero, me declaro bendecido. Gracias, Señor, porque tus ángeles
ángeles están conmigo. Gracias, Señor, porque nada me pasa. Declaro que casa de Jesucristo es bendecida. Declaro que mi hija es bendecida con toda bendición. Declaro que mi hogar es próspero. Declaro que a nosotros no nos falta nada. Todos los días de mi vida, cada segundo, cada minuto, cada que me acuerdo, le doy gracias por ese pacto. Gracias por todo lo que tú me das. Entonces, nunca lo estoy pidiendo con afán. Cuando llegue el problema, cuando llegue la situación, le digo, gracias, Señor, porque yo sé que esto es una mentira. Yo sé que esta enfermedad es una mentira. Yo sé que esta pobreza es una mentira. Porque yo ya te pedí, tú ya me lo entregaste. Y ahí viene la bendición y ahí el Señor no me deja. Entonces no pidamos con afán. Por eso el Señor dice, no pidas. Pero tenemos que aprender, hermanos, a vivir en victoria. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Esa declaración tiene que ser diaria. Mire cómo dice Romanos 10:8. Romanos 18 dice 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está? ¿En la boca del vecino? Mire cómo dice, está en tu boca y en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la palabra está cerca de ti. Pastor, ¿y solamente con hablar? Solamente con hablar. Pero si está en tu corazón, porque tú no vas a hablar algo, puede que seas como un loro y repitas 2 veces, pero después, si no está en tu corazón, no lo vas a volver a decir, porque cuando estás en otra situación no lo vas a decir. Si estás en una fiesta, voy a hacer este ejemplo. Si tú estás en una fiesta, están en un barbecue, allá en el parque, con tu familia, con tus amigos, estoy seguro que no le estás diciendo al Señor, Señor, gracias porque yo soy bendecido, gracias porque yo soy sano, gracias por esta prosperidad. Estás metido en el barbecue, pero si esa palabra está en tu corazón, aunque sea en tu mente, estás diciendo, Señor, gracias porque todo esto es bendición tuya, gracias porque a mí me han invitado y porque aquí tú me das la comida, gracias porque todo lo que está pasando es próspero. Si está en tu corazón. Entonces dice, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, no es decir, yo creo que tú eres el Señor. No, eso no es confesar que Él es el Señor. Cuando tú confiesas que Él es el Señor, ¿qué quiere decir la palabra Señor? La palabra Señor es que Él es el proveedor de todo. Cuando yo confieso, Él es mi sanador, Él es mi dador, Él es mi galardonador, Él es el que me prospera, ahí estás tú diciendo, Señor. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No está hablando de la salvación espiritual, está hablando de la salvación diaria. Eso que necesitamos diariamente. Tú necesitas ser salvo de la enfermedad, de la pobreza. Tú necesitas ser salvo del chisme, de la mentira. Tú necesitas ser salvo de muchas cosas. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, diga conmigo boca, se confiesa para salvación. Se confiesa con la boca. Pastor, ¿y los mudos? Así me dijo un hermano, me dijo un día, pastor, ¿y los mudos qué hacen? ¿Se mueren? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estaba hablando Jesús. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe que esa es la difícil? ¿Por qué la prosperidad no llega? Porque el reino de Dios lo buscamos solamente cuando tenemos problemas. Tú tienes que buscar el reino de Dios cuando estás alegre, cuando estás triste,
cuando estás deprimido. Hay gente que está deprimida y se encierra en las casas. Se encierran en las casas a llorar. Señor, ¿y por qué no me cambia? Y Señor, ¿y por qué no transforma a Julano de tal o a Julana de tal, o a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa? Señor, ¿por qué las cosas son así, Señor? No. Cuando estés deprimido, ven a la iglesia, adóralo a Él. Cuando estés alegre, ven a la iglesia, adóralo a Él. Cuando estés en como estés, ven y adóralo a Él. Camina con Él y Él no te va a abandonar ni te va a dejar nunca. Yo me imagino al Señor diciendo, bueno, pues está tan deprimido, entonces que tu depresión te ayude. Porque no me buscas a mí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará por añadidura. Isaías 55 nos da a nosotros unas promesas que tenemos que tener, hermano, y que ya el Señor nos las entregó, y yo quiero que esas promesas queden en tu corazón. Queden en tu corazón. Es que no pueden, hermanos, si somos la iglesia, somos los hijos de Dios. Yo no quiero ver más una iglesia, hermanos, pobre. Pastor, ¿y por qué habla de eso? Porque, hermanos, si tú tienes dinero puedes llevar a tu hijo al médico, pero si no tienes dinero te toca que ir a la droguería y comprarle un Tylenol. Y si no tienes más dinero se te muere. Sencillo. Por eso el Señor habla, venid y comprad sin dinero, porque Él te va a dar el dinero. No es que las cosas no valgan dinero, sino que Él te lo va a dar para que tú puedas decir, Señor, es como si tú no tuvieras nada, pero Él te provee para que tú tengas para comprar las cosas. Es algo paradójico, pero esa es una realidad. Dice, buscad a Jehová, Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Esta era una promesa. Deje el malo su camino, o el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello en que yo la envíe. La palabra de Dios es la que prospera. Esa es la que prospera, hermano. Sigue el siguiente versículo. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Los árboles, ¿saben los árboles allá? Mire, hermanos, la naturaleza se goza la naturaleza cuando los hijos de Dios lo alabamos al Señor. Es algo tremendo, son secretos bíblicos. La naturaleza se vuelve a tu favor. Cuando la gente es idólatra, la naturaleza se vuelve a contra. ¿No se han dado cuenta, hermanos, los tsunamis que han habido en los países más idólatras? ¿No ve lo que pasa en México? Que con toda la idolatría de México, de Colombia, todos estos países idólatras, el narcotráfico, las drogas, el alcohol matan y miles de personas. ¿No han visto cómo un terremoto cae en Haití? Ese terremoto que hubo en Haití, que miles de personas murieron porque son gente que son idólatras. No ven África que se está muriendo de hambre porque la idolatría es tan tremenda. La naturaleza se pone a contra de los idólatras, pero la naturaleza se pone a favor de los hijos de Dios cuando los hijos de Dios estamos adorando y alabando a Dios. Dice el versículo 13: en lugar de la zarza crecerá ciprés. Ciprés es uno de los mejores árboles. Y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída.
Estamos en ese tiempo, hermanos. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora de que esas promesas que se cumplieron en la cruz del Calvario sean nuestras. Son tuyas. Son tuyas, hermano. Levanta tu mano y dile al Señor: Señor, esas promesas son mías. Yo soy un vencedor, Señor. Voy a leerles Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién te podrá destruir a ti? Hermanos, si tú sabes lo que es esta palabra de Dios y tú la sigues, nadie te podrá destruir. Aunque venga la enfermedad, se tiene que ir. Aunque venga la pobreza, se tiene que ir. Aunque venga la miseria, se tiene que ir. Hermanos que son todavía viciosos, que todavía son traviesos. Hay mucho hermano travieso o hermana traviesa. Todavía esa carne, no estoy hablando que es un pecador, sino que son traviesos todavía. No han podido dominar esa carne todavía los domina. Crean en la palabra del Señor y el Señor mismo les va a ayudar a formar eso que los va a llevar a un caos. Me decía un hermano que le gustaba mucho fumar cigarrillo, y no voy a hablar aquí de ninguno, pero este hermano de otra iglesia le gustaba fumar cigarrillo, y yo le decía: hermano, deje esa travesura, eso es una travesura. No le voy a decir que estás condenado ni nada de eso, hermano, deje la travesura. Un día, pastor, cuando le declararon efisema pulmonar, que ya el médico le dijo: o se fuma un cigarrillo más o se muere. Pastor, si yo lo hubiera hecho, le dije: se lo dijimos desde mucho antes, el Señor mismo se lo advirtió. Entonces, deje esas travesuras, hermanos. La travesura del alcohol, del vicio, de la pornografía, de lo que sea, cualquier travesura, déjela. Del chisme, de la mentira, déjela. Eso no te va a llevar a nada, déjala. Pídele al Señor: Señor, yo tengo la mente tuya me ayuda, tu Santo Espíritu me ayuda, Señor, pero yo declaro que todo lo voy a dejar. Y no es un esfuerzo tuyo, solamente crea en el que vive en ti. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:1, y ese es un ruego también que yo hago por ustedes, iglesia. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Os ruego por las misericordias de Dios. Vengamos a la iglesia. ¿Cómo vamos a ser nosotros prosperados en todas las cosas si no le obedecemos a papá? Papá nos quiere, nos ama, pero Él no nos va a soltar. Mira, ¿tú le sueltas algo a un hijo desobediente? No le sueltas. Si tú ves que tu hijo le prestas el carro y tu hijo va y lo estrella, ¿se lo vuelve a prestar? No se lo presta más. ¿Por qué? Porque o le das dinero y tu hijo va y hace otras locuras, no le vuelves a dar más dinero. Pero cuando el hijo es obediente, el papá quiere darle, así nuestro Padre Celestial quiere soltarlo todo para nosotros, para sus hijos. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el versículo que tú tienes que tener en tu corazón. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis más empobrecidos, enriquecidos, para que lo tuviéramos todo. Hermanos, yo les digo hoy, 2015, no porque vaya a comenzar un nuevo año, pero el Señor ha permitido que los años sean divididos para que nosotros podamos dejar atrás todo lo malo, para que nosotros podamos decir: Señor, gracias por este nuevo tiempo que tú me has entregado. 2015 es un año de victoria. Yo declaro que es un año de victoria. Y sabe una cosa, vamos a hacer unas declaraciones. Pongámonos de pie, cerremos nuestros ojos y vamos a declarar esas bendiciones. Vamos a declarar en el nombre de Jesús. Vamos a declarar ese poder del Espíritu Santo. Vamos a declarar lo que Dios quiere hacer, pero créelo en tu corazón. Créelo, hermanos. Agarre ese corazón tuyo, si está muy endurecido, si está lleno de piedra, haga algo, hermanos, pero créale a papá, créale a mi Señor, créale que, hermanos, Dios nos lo ha dicho y Dios no es mentiroso, Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Vamos todos, declaren conmigo, cierra tus ojos ahí y vamos a repetir: confieso que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Confieso que soy próspero, porque Él se hizo pobre para que yo fuera prosperado. Confieso que estoy sano, porque Él se llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Confieso que soy sabio, porque Él me dio la sabiduría para vivir en victoria. Confieso que soy salvo, porque Él me salvó por su gracia. Confieso que Cristo me justificó, me perdonó y me redimió. Confieso que el año 2015, levanta tus manos al cielo y declare: confieso que en el año 2015 las puertas y las ventanas de los cielos se abren para mí, se abren para mis hijos, se abren para mi familia y se abren para la iglesia. Y declaro que soy un vencedor en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a adorar, vamos a alabar al Señor.